guardado, pero bueno, creo que desde entrada casi ya tenemos a todos, entonces no hay mucho problema, ¿no? Nada más para repetir, entonces dejé una tarea, está en el Classroom, es muy cortita, considerando que solo tenemos una semana de básicamente 2 días, pero muy cortita y muy al punto, ¿no? De lo que se tiene que hacer, de temas que yo espero que varios de ustedes los hayan podido trabajar en la prepa, y estoy seguro que algunos temas de estos los vieron con Ernesto en física, ¿no? Aunque no en el enfoque matemático, porque bueno, era un curso de física, pero que sí ya no son temas completamente que nunca hayan cubierto, ¿no? O que nunca hayan visto. Entonces, bien, déjenme comienzo a compartir ya la pantalla para de una vez empezar con la clase de hoy. Y vamos checando, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, vamos a ver hoy vectores en el plano. Y ya algo de lo que también habíamos comentado es la interpretación que se le puede dar. Por ejemplo, aquí pongo, nosotros ya sabemos que R2 básicamente es el conjunto de puntos X1 y X2, ¿no? Con X1 y X2 números reales. Y por otro lado, eso es nada más R2, ¿no? Por otro lado, también podemos definir los segmentos de recta. Vamos a definir el segmento de recta de P a Q, denotado de esta manera, denotado así, como la línea que va de este punto a este punto, ¿no? El punto P al punto Q. Y donde llamamos que P es el punto inicial y Q es el punto final. Obviamente, en este caso, dados ese punto P y ese punto Q, yo también podría tener este segmento de recta. ¿Se fijan? Bueno, considerando o supongan ustedes que P y Q no cambió. Entonces aquí la recta como tal tiene el mismo tamaño, o esta flechita tiene el mismo tamaño, o eso intenté, y tiene la misma dirección. Lo único que cambió es el sentido, ¿no? En un momento iba para allá y en este otro caso va para acá, ¿no? Pero por lo demás, exactamente lo mismo. Entonces, para cualquier segmento, lo importante que tenemos que considerar, que ya, bueno, habíamos visto un poquito también y lo vieron ustedes ya también en otra clase, la magnitud y la dirección, ¿no? Va a ser lo más importante que podemos definir en estos segmentos de recta. Y bien, entonces, un vector en el plano XY es un par ordenado de números, que vamos a llamar en este caso nada más para ponerles otro nombre, A y B. Entonces, considerando que un vector lo puedo considerar de esta forma, y considerando que R2 lo puedo considerar de esta forma, entonces básicamente podemos decir que R2 es un conjunto de vectores. Entonces, así de sencillo lo vamos a considerar, ¿no? Los vectores me van a construir a R2. Y ya sabemos que podemos tener la analogía con puntos como parejas ordenadas, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y la representación geométrica va a ser la flechita, ¿no? Pero entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo nada más les pongo este punto aquí, eso es un vector, que ya es algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Y si quiero tener una representación geométrica, pues utilice un segmento de recta. Por ejemplo, vamos a considerar que este es mi punto inicial, este es mi punto final, y ponemos la flechita, ¿no? Y este segmento de recta es la representación geométrica del vector que llamemos, no sé, A, B, ¿no? Mencionando el ejemplo que tenemos acá abajo. Y a estos números A, B se les llaman los componentes del vector, como, bueno, ya también lo habíamos revisado, ¿no? Entonces, bien, para obtener la magnitud de este vector, ya también habíamos visto que se puede utilizar la ley de los cosenos y la ley de los senos, ¿no? La ley de los cosenos me sirve para ver la magnitud y la ley de los senos me sirve para ver la dirección. Y tenemos ahí varios casos, pero por ejemplo, en el caso más simple, si yo, por ejemplo, tengo que el vector, en este caso, digo, el punto P, en este caso, y el punto Q son estos,
Si yo tengo este vector, por ejemplo, podría tomar que ese vector está compuesto por este vector, la suma de este vector y la suma de este vector, ¿no? Y ya sabemos que por ley de adición, nosotros podemos construir este otro vector de acá. Y en este caso, por ejemplo, el caso más simple, si me da la magnitud, tiene una magnitud A y este tiene una magnitud B, entonces yo puedo decir que este segmento tiene una magnitud, ya sabemos que lo representamos con doble barrita, este es el vector B, es igual a la raíz, la raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Y si este forma un ángulo de teta, entonces también podemos decir que la dirección está dada por la tangente, ¿no? Como ya la habíamos definido pensando en triángulos rectángulos, ¿no? Y ese es el caso más simple, ¿no? Pero recordemos que esto no lo podemos llevar a la ley de los cosenos y de los senos, que nos va a dar ya para un caso más general, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya lo habíamos revisado, nada más estoy como repasando algunos conceptos para retomarlo, ¿no? Porque estuvimos mucho tiempo, o algunas clases trabajamos más bien con matrices y con sistemas de ecuaciones, entonces nada más quiero regresar a retomar vectores. Entonces, bueno, ya tenemos cómo calcular magnitud, dirección, y vamos a ver que teníamos varias propiedades, una de las cuales decía, si yo tengo un número real alfa y un vector cualquiera b, entonces, ¿qué es lo que pasa con alfa por b? Es decir, un número real multiplicado por el vector, ¿no? Me interesa en este caso, por lo que hemos definido hasta ahorita, cuánto vale su magnitud y cuánto vale su dirección. Entonces, si el vector b lo puedo definir de esta manera, yo tengo que alfa por b es igual a alfa x1 y alfa x2. Y la magnitud de alfa por b va a ser la raíz. Ya sabemos cómo la tenemos definido de esta forma. Entonces me va a quedar el primer componente al cuadrado, alfa cuadrada por x1 cuadrado, más el segundo componente al cuadrado, que sería alfa cuadrada por x2 cuadrado, ¿no? Entonces vemos que tengo aquí alfa, lo podemos factorizar, me va a quedar alfa cuadrada por x1 cuadrado más x2 cuadrado, ¿no? Y entonces eso también lo podría sacar de la raíz, ¿no? Y como me quedaría la raíz de algo al cuadrado, pues yo lo saco como valor absoluto, ¿no? Entonces, de una vez saco esta alfa y la raíz y me va a quedar como el valor absoluto de alfa, multiplicado por esto de aquí, ¿no? Que ya habíamos visto arriba, que me da la magnitud del vector, ¿no? Entonces, esto me daría la magnitud, bueno, el valor de alfa con valor absoluto por la magnitud del vector, ¿no? Que es algo bastante bueno, ¿no? Porque nos simplifica mucho la vida para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado para la magnitud, ¿no? Ahorita analizamos el comportamiento de este objeto. Para la dirección, entonces tenemos lo mismo, ¿no? De esta ecuación que tenemos aquí, podemos sacar que la tangente de teta es igual a la componente 2 por alfa, alfa x2, entre alfa por x1. Obviamente, en este caso se nos van los alfas, y esto me queda tangente de teta es igual a x2 entre x1. Entonces también es algo muy bueno, ¿no? Porque lo que tenemos es que cuando multiplicamos un vector por un número real, el que sea, no nos va a cambiar la dirección. Entonces, de ahí es algo que ya tenemos fijo, ¿no? La dirección no va a cambiar. ¿Y qué va a pasar entonces con su magnitud? Entonces, si tenemos un número real positivo, este va a estirar o encoger el vector. Por ejemplo, bueno, acá lo tengo acá abajo, que si quieren lo vemos, pero lo que sí es importante es que no va a cambiar su dirección. Como ya vimos, bueno, matemáticamente como lo pudimos comprobar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un caso del vector, pues para poner un vector sencillo, el vector 1,1, ¿no? Si sacamos su magnitud, entonces me va a quedar la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me va a quedar raíz de 2. Si yo ahora este elemento lo multiplico por 2, me va a quedar
esto de aquí, ¿no? Estas van a ser las nuevas componentes. Si yo esto quiero sacar la magnitud, es igual a la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, esto es igual a raíz de 8, ¿no? Ahí. Esto es igual. Y esto lo puedo ver como la raíz de 2 por 4. En este caso, el 4, por ejemplo, lo puedo sacar como un 2 y me va a quedar, entonces, esto de acá, que básicamente es lo que ya habíamos demostrado, ¿no? Entonces, 2 veces el vector b me va a quedar 2 por la magnitud de b, ¿no? Si quiero sacar la magnitud de ese nuevo vector. Y entonces se ve que lo que hizo, multiplicar por un número positivo, mayor que 1, de hecho, lo que hizo fue estirarlo, ¿no? Y si lo multiplicamos por un número positivo menor que 1, lo que va a hacer es contraerlo, lo va a hacer más chiquito, ¿no? En este caso, bueno, en el ejemplo lo estamos estirando. Ahora, el que sigue, si ahora tenemos un número que es menor que 0, digo, sí, menor que 0, aquí lo tengo. Si alfa fuera menor que 0, entonces la dirección será opuesta y además puede cambiar la magnitud, ¿no? Por ejemplo, si yo multiplicara por menos 2, como lo tengo aquí. Profesor, ahí lo que cambia es el sentido, no la dirección, o sí cambia también la dirección. Sí, en realidad lo que cambia es el sentido, tiene razón, así como... Ajá, es lo que... Bueno, aquí sí estaba bien, perdón. No, no. Sí, sí. No, es que lo que borré no era bien, entonces, cambia, sí, porque la dirección es la que trae la línea. Ajá. Ajá, el ángulo no está definido, la dirección está definida por el ángulo y el ángulo me cambió. ¿Tiene sentido? Opuesto, ¿no? Sí, gracias. Sí, porque si no, bueno, luego esos detallitos sí nos pueden poner, bueno, ya problemas en las definiciones, ¿no? Entonces va a tener sentido opuesto y efectivamente, ¿no? Entonces lo que tenemos, si aquí pongo menos 2 veces el vector b, entonces la dirección se sigue manteniendo. Va a ser teta. Y lo que va a cambiar es ahora el sentido que va hacia acá, ¿no? Y de hecho lo podemos comprobar, ¿no? Por ejemplo, si tengo este vector de aquí, tenemos ese vector de ahí y sacamos su magnitud, efectivamente la magnitud no, se hizo el doble, ¿no? El signo menos, no hay problema, lo único que me interesó en la magnitud es que se hizo más grande. No me está interesando ahorita si se reflejó o no, nada más el tamaño del vector, sí, de la flechita, ¿no? Si sacamos la dirección con la tangente, me va a quedar entonces tangente de teta es igual a menos 2 entre menos 2. Que esto es igual a 1, ¿no? Que era la misma dirección que tiene este de acá. Y entonces efectivamente la dirección no cambia. Y ahí se ve matemáticamente que si era esto así, ¿no? La dirección no está cambiando. El sentido sí es lo que ahora estamos considerando la dirección más pi radianes, si quieren verlo así, ¿no? Pero sí, entonces es lo que estamos cambiando, nada más el sentido, ¿no? Y bueno, nada más tenemos que verificar cómo está viendo eso, ¿no? Entonces, ya sabemos que al multiplicar por un real o por un escalar, porque bueno, aquí ya podemos definir también los elementos que estamos viendo, ¿no? Por un lado tenemos los escalares, que es con lo que hemos estado trabajando hasta el semestre pasado, por ejemplo, y ahora tenemos los vectores, ¿no? Y en los escalares, bueno, los escalares generalmente los trabajamos como números reales, ¿no? Ahora, los reales los podemos tener como positivos, y ya sabemos que si es mayor que 1, me lo va a estirar el vector, o menor que 1, me lo va a encoger, y los negativos, que en este caso me va a cambiar el sentido, y puede hacer lo mismo, ¿no? Si es mayor que menos 1, me lo voy a estirar con el sentido opuesto, y si es menor que menos 1, me lo va a encoger con el sentido opuesto, ¿no? Esa sería como la cosa. Aquí lo importante, digo, esto sí es importante que veamos cómo está comportando los vectores, pero lo importante es que veamos que tenemos este comportamiento, que cuando tenemos
un vector por un escalar, cómo se está afectando, ¿no? Va a ser lo importante que tengamos para este tema, ¿no? Entonces, bien, ya de algo que ya habíamos comentado, va a ser la suma de vectores, ¿no? Si tenemos un vector definido así y un vector definido así, entonces la suma es componente a componente. Y esto, como ya lo vimos, lo podemos corroborar con la suma geométrica, bueno, la representación geométrica que podemos utilizar la ley del paralelogramo, donde nada más desplazamos el vector para ver cómo se forman las diagonales mayor y menor, ¿no? La diagonal mayor me da la suma, la diagonal menor me da la resta, y también lo podemos hacer con componente a componente, ¿no? Que se ve que sí da, o por la ley de los cosenos. Entonces, una cosa importante es la desigualdad del triángulo, que sale directamente de ahí, ¿no? Desigualdad del triángulo, que lo único que me dice, básicamente, que la magnitud del vector u más b es menor que la magnitud del vector u más la magnitud del vector b, ¿no? Y eso, pues de alguna manera todos lo tenemos ya interiorizado, ¿no? Es algo muy, muy lógico, ¿no? Si queremos atravesar una calle o si queremos ir de un punto A un punto B, pues si podemos nos vamos por la diagonal, ¿no? Casi nadie va a ir, me voy derecho y luego me doy la vuelta, ¿no? Si puedo, me voy diagonal, ¿no? Y por eso es que con la mayoría de los camellones, pues tiene caminitos ahí trazados entre el pasto, ¿no? Porque la gente intuitivamente ya conoce la desigualdad del triángulo, ¿no? Y aquí digo, si quieren comprobarlo, ahorita, bueno, no lo voy a hacer para no tardarnos mucho más en esto, pero bueno, aquí nada más lo pueden hacer por la definición. Pongan los componentes y ábranlo, ¿no? Vayan abriendo y van a ver que por ahí quedan los componentes cruzados, que es lo que les va a mantener la desigualdad de esta definición, ¿no? Pero bueno, eso más o menos ya se tiene, les digo, interiorizado. Sí, para todo el mundo creo que es claro que eso es menor que, bueno, que esa norma de la suma es menor que la suma de las normas, ¿no? Bien. Ahora sí, lo que me interesaba, ¿no? Básicamente todo lo que tenemos aquí era un pequeño repaso, bueno, lo de las multiplicación por escalares no lo habíamos visto a fondo, pero bueno, creo que tampoco hay mucho problema con eso. Lo que sí no habíamos visto aquí es esta parte, ¿no? Hay unos vectores especiales que, bueno, de hecho Daniel ya lo había mencionado en clases pasadas, que lo importante aquí es la palabra generan a todo R, ¿no? Ahí, me lo muevo. Generan a R2, ¿no? Y esos vectores van a ser el vector 1,0 y el vector 0,1. Son tan importantes y los utilizamos tanto que, bueno, se les ha dado diferentes nombres, ¿no? Los van a ver como una I con un gorrito, una X también con un gorrito, o una representación que no puse aquí, que la voy a poner aquí encimadita. También se tiene que poner como U con un sub X, ¿no? Y también con un gorrito, ¿no? El gorrito lo que nos está diciendo es que su magnitud es de 1, como lo podemos comprobar aquí. Si sacamos la norma de este vector, pues se ve súper fácil que es magnitud 1, ¿no? Entonces, siempre que tenga eso, se les tiende a poner estos gorritos, pero además son importantes porque como les decía, la palabra aquí importante, generan todo R, ¿no? Ahorita vamos a ver como tal, ¿no? Entonces, pueden utilizar la notación que quieran, I, X o UX. UX es como la más general que pueden encontrar, la que más veces van a encontrar en los libros, porque bueno, aquí por ejemplo estamos ahorita trabajando en el espacio cartesiano, muy sencillo, en 2 dimensiones además, y entonces tenemos nada más los componentes en X y en Y, ¿no? Entonces, está sencillo, podemos utilizar Y gorrito o X gorrito, y bueno, lo que me hacía falta aquí, por ejemplo, poner que es J gorrito o Y gorrito, ¿no? Que serían todos los vectores que necesitamos, ¿no? Que es el 1,0 y el 0,1. Pero imagínense que estamos en polares, ¿no? Yo en polares digo, no lo hemos visto aquí en este curso realmente, bueno, nada, pero yo espero que algunos de ustedes ya lo hayan visto, ¿no? En coordenadas polares, por ejemplo, tienen el vector, o bueno, tienen un R y tienen un ángulo, ¿no? Donde ustedes también podrían en coordenadas polares poner cualquier punto, ¿no? Si yo estoy en cartesianas, aquí puedo definir el vector X, Y cualquiera, ¿no?
o el punto X, Y. Pero nada me impediría que yo lo hiciera en coordenadas polares, que de alguna manera yo viera, todavía no sabemos cómo, pero que yo pudiera poner este punto también con un otro, vamos a llamarle R1 y θ1. Yo podría poner un R2 y un θ2, y también podría encontrar este punto, ¿no? Y podría hacer cualquiera, podría hacerlo con cualquiera, ¿no? Entonces, en polares, por ejemplo, yo podría también querer unos vectores que generan todo el espacio. Y entonces, por simpleza, yo podría utilizar el vector U sub R gorrito y U sub θ gorrito, ¿no? No es tan común ver, digo, sí lo llegan a ver, pero no es tan común ver R gorrito y θ gorrito, ¿no? Y lo que sí, de plano no van a encontrar es que tengamos alguna letra como IJ o K, que ya saben que en el espacio de 3 dimensiones tenemos la K, no van a encontrar en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, si tenemos también un espacio con más dimensiones, que ya no sea nada más X, Y, Z, sino que sea X, Y, Z, W, pues tampoco W le va a ver un IJK, ¿qué cosa? Entonces también ahí nos conviene a lo mejor poner la notación con la U, ¿no? Las polares era cuando se ponía la magnitud del vector y su ángulo respecto del eje positivo de las X. Exactamente, ¿no? Ah, Ese es el, aquí son polares. Digo, no quiero ahondar mucho en esto porque todavía no lo hemos visto así fuertemente, ni el curso pasado no hubo mucho tiempo, porque es un caso particular, no lo vi porque es un caso particular de las paramétricas. Si se fijan, en realidad, aquí tenemos un parámetro, que es el que estamos variando. Podemos considerar en un caso R constante y nada más que variamos θ, o que R y θ varían, ¿no? Pero bueno, por eso es que no entré a polares, porque bueno, como estamos muy apretados de tiempo, pues preferí darle peso o mayor tiempo a paramétricas y ya no entrar al caso particular de polares, ¿no? Luego entraremos a ellas, porque sí es interesante. Aquí nada más es un caso para decir por qué en algunas ocasiones conviene más esta notación, ¿no? Pero cualquiera de la que ustedes escojan es buena, ¿no? De hecho, para la mayoría de los casos que vamos a utilizar aquí, pues con I, J y K nos funciona. O con X gorrito, Y gorrito, Z gorrito, está bien, ¿no? Pero bueno, nada más para que ustedes sepan que existen estas otras notaciones. Y bien, entonces, ya que tenemos estos vectores, como les decía, lo que importante es que generan todo el espacio, porque cualquier vector con coordenadas A, B, yo lo puedo poner en esta representación como suma de otros dos vectores, que sea A por 1,0 más B por 0,1, ¿no? Ya sabemos nosotros de lo que vimos ahorita, que tenga aquí un número real, lo único que me va a hacer es estirar o encoger el vector 1,0. Lo mismo va a hacer la magnitud B o el escalar B. Lo único que me va a hacer es hacer más grande o más chico, bueno, más grande o más chico o cambiar el sentido del vector 0,1, ¿no? Entonces, por eso es que podemos generar todo el plano que tenemos ahí, ¿no? Y entonces, bueno, otra representación pues, más compacta, más fácil de trabajar sería así, ¿no? A con A multiplicado a I gorrito más B multiplicado a J gorrito, ¿no? Acuérdense, ahorita como solo estamos en el plano, lo vamos a dejar nada más en I y J. Ya mañana comentaremos sobre el espacio, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahorita por ser sencillo, ¿no? Y sí, eso nos simplifica mucho las cosas ya con estos vectores definidos de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a insistir, podemos obtener cualquier vector con estas formas de escribirlo, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí tenemos estos vectores que son vectores especiales, obviamente, ¿no? Son vectores especiales porque generan todo el espacio, pero una característica que tienen es que son de magnitud unitaria, ¿no? Entonces ahora nos interesa definir los vectores unitarios, ¿no? Nada más por ser elementos que tenemos por ahí, ¿no? Y vamos a ver después cómo los vamos a ocupar. Entonces, un vector unitario se dice que es, como ya lo dije, si su magnitud es 1, ¿no? Por ejemplo, caso particular sería este vector, ¿no? Porque digo, los de acá arriba, el vector 1,0 o 0,1 era muy obvio, ¿no? Se veía que su magnitud. Pero podríamos tener otros casos como el ejemplo, el que tengo aquí. Vamos a comprobar que sí sea su magnitud 1, ¿no? Entonces, si tenemos que el vector U es igual a 1 medio de I más raíz de 3 entre 2J, sacamos su magnitud, va a ser 1 medio al cuadrado, que es la componente en X,
más raíz de 3 entre 2 al cuadrado, que es la componente en y, entonces esto me queda 1/4 más 3/4, ¿no? Y esto se ve claramente, ya escrito de esta forma, que su magnitud es igual a 4/4, que es 1, ¿no? Y la raíz de 1 es 1, ¿no? Entonces, ya, no hay mucho problema, ¿no? Ahora, si pensamos también en el círculo unitario, y es un poquito con analogía con lo que se hace en polares, lo podemos escribir también nosotros de esta manera, ¿no? Ahorita estamos nada más con unitarios, ¿no? Entonces no me preocupa mucho R, y nada más puedo escribir cualquier vector, de hecho aquí me faltó la rayita, cualquier vector como coseno de teta i más seno de teta j, ¿no? En donde ux es igual a coseno de teta y uy es igual a seno de teta, ¿no? Entonces también puedo escribirlo de esa manera. Obviamente, como es la representación o es la misma representación de un mismo objeto, lo que nos va a interesar también es ver cómo podemos pasar de uno a otro. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo digo, bueno, vamos a seguir trabajando o vamos a retomar este ejemplo y vamos a ver cómo se verían sus componentes en términos de senos y cosenos. Entonces, por si, bueno, aquí por ejemplo nada más hago como un paréntesis, por si no me acuerdo si ya nosotros lo hemos comentado el semestre pasado, lo hicimos, sino aquí lo hago nada más para que lo vean. En algunos casos tenemos algunos ángulos que podemos calcular sin ayuda de la calculadora, ¿no? Por ejemplo, tenemos 45, 30, 60, y es bastante fácil hacerlo con ayuda de triángulos. Por ejemplo, para ver el ángulo de 30 y el 60 podemos construir un triángulo equilátero, ¿no? Es decir, que todos sus lados midan 2. Aquí nada más lo que voy a hacer de una forma un poco tramposa, escribo ya este como un 1 y este otro lado 1, ¿no? De manera que si sumo estos dos pedacitos, este de aquí y de 1, y este pedacito y de otro 1, si lo sumo me da el 2, ¿no? Esto es un triángulo equilátero. Ya sabemos que un triángulo equilátero, entonces todos sus ángulos son iguales, y por otro lado sabemos que toda la suma de los ángulos internos del triángulo tienen que ser 180, ¿no? Entonces, tienen que ser 60, 60 y 60, ¿no? No nos queda de otra si son iguales y tienen que ser 180, entonces queda 60. Bien, entonces yo dibujo aquí una línea punteada vertical y entonces el ángulo que queda entre este lado y la línea punteada es de 30 grados. Y entonces ahora sí, por ejemplo, yo tengo, considerando ese ángulo de ahí y considerando que conozco cuánto vale este de aquí, entonces yo puedo decir que, por definición, 2 veces, o sea, la hipotenusa, el seno de 30 grados es igual a 1, ¿no? Pues eso es lo que vale, así lo construí. Y entonces el seno de 30 es igual a 1/2. Ese está bastante sencillo. Ahora, vámonos al otro caso, ¿no? Por ejemplo, sigo teniendo ahora aquí el valor de 1 que conozco y vámonos a este ángulo que tengo aquí, ¿no? Entonces ahora, el coseno de 60 es igual a 1. 2 veces el coseno de 60 es igual a 1, porque obviamente la hipotenusa no ha cambiado. Y entonces en este caso el coseno de 60 es igual a 1/2. Entonces ya ahí rápidamente podemos más o menos ya tenerlo sin tener que usar la calculadora. Tenemos ahora el otro caso. Por ejemplo, si yo ahora quiero conocer el seno de 60, yo tengo este ángulo de aquí y yo sé que entonces lo que tengo aquí escrito como y es el seno, ¿no? De ese ángulo, ¿no? Entonces, este ángulo, este valor no lo conozco, pero yo sí sé cuánto vale esto y cuánto vale esto de acá. Entonces, yo sé que por Pitágoras, 4 es igual a 1 al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos la suma de los catetos al cuadrado. Entonces tengo 1 al cuadrado más y cuadrada. Despejando de aquí, entonces voy a tener que y cuadrada es igual a 3, ¿no? Nada más esto lo paso para allá y me queda 3. Y entonces esto es igual a raíz de 3. Entonces, 2 veces el coseno de 60 es igual, estábamos con el seno, perdón. 2 veces el seno de 60, que es el que estamos haciendo para esta línea de aquí, es igual a raíz de 3. Y ya despejándome, entonces me queda el seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2, ¿no?
Ustedes pueden hacer las cuentitas y entonces les debe de dar el 0.8081, creo que es, ¿no? Algo así. Se me fue ahorita. ¿Cuánto es el seno? Digo, ya, decimal. 8660, ¿no? 0.8660, pero bueno, verifíquenlo sacando la raíz de 3 entre 2. Y pues lo mismo, ¿no? Ahora, si queremos fijarnos en la misma línea punteada, entonces ahora tendríamos que sacar el coseno de 30, ¿no? Nos tendremos que fijar en este ángulo. Entonces 2 veces el coseno de 30 es igual a la raíz de 3, como lo tengo aquí, y entonces coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces esos son los ángulos que son muy fáciles de sacar, ¿no? Aquí ya tenemos seno de 30, coseno de 30, seno de 60 y coseno de 60, ¿no? Y ya nada más, bueno, para completar esto, podemos tener también para un triángulo rectángulo, ¿no? Si yo sé que su cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente es 1, yo sé que el ángulo que se forma tiene que ser 45, ¿no? Y entonces aquí sacando la hipotenusa me va a quedar raíz de 2, ¿no? Porque igual aplicando Pitágoras. Entonces me va a quedar raíz de 2 por seno de 45, que es igual a raíz de 2 por coseno de 45, es igual a 1, ¿no? Y entonces, seno de 45 es 1 sobre raíz de 2, o coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, que se ve que por esa razón también los podemos ver que son iguales, ¿no? O escribiéndolo también, ya como radianes, pues tengo que pi cuartos, el seno de pi cuartos, el coseno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos estos son ya algunos grados que pueden utilizar con triángulos y, bueno, ya pueden hacer uso de esto, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo para este problema que la componente X es igual al coseno de teta y la componente Y es igual al seno de teta, entonces aquí despejo, ¿no? Entonces, teta es igual al arco coseno de la componente X. La componente es X, es un medio, entonces me queda teta es igual al arco coseno de un medio, ¿no? Ya sabemos cuánto es en este caso, y entonces ya nada me queda pi tercios acá, ¿no? Y también lo podríamos sacar para el seno, pero obviamente esperamos que sea lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos que sacar ahora el arco coseno el arco seno, perdón, de raíz de 3 sobre 2. Y esperamos obviamente que es igual a pi tercios, ¿no? Porque es el mismo ángulo, ¿no? En realidad no ha cambiado, tiene que ser el mismo ángulo para que no se modifique el vector, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos lo podemos llevar de una forma de escribir a la forma en términos de senos y cosenos, ¿no? Se va a ocupar, dependiendo de la aplicación, es cómo se utiliza la notación, pero bueno, por lo menos ahorita tenemos dos formas de definir los ángulos los vectores unitarios, ¿no? Que es lo que ahorita nos interesa trabajar, ¿no? Bien. Entonces ahora sigamos, ¿no? Entonces ya tenemos definido los vectores unitarios, que ya comprobamos cómo verificar que son unitarios, pero todavía no hemos visto cómo hacerlos unitarios, ¿no? Entonces, un vector unitario se puede definir de esta manera. El vector U, sea B un vector cualquiera, entonces el vector unitario correspondiente a B va a ser el vector B entre la magnitud de B. Lo ponemos ahí. Entonces, por ejemplo, dado el vector 2i menos 3j, si queremos construir su vector unitario, lo que vamos a hacer es sacar la magnitud. En algunos casos, porque bueno, ya he visto que se me va a salir, en algunos casos digo norma. Generalmente norma y magnitud son palabras equivalentes. No es muy común utilizar ya para cursos posteriores la norma del vector, ¿no? No tanto la magnitud. Magnitud es más común utilizarla cuando estamos así trabajando en 2 y 3 dimensiones, pero luego hablamos de la norma de un vector, ¿no? Entonces, bueno, por si se me llega a salir. Y es muy importante tener este tipo de comportamiento. Luego van a ver que existen libros completos de espacios normados. Todavía no definimos qué es un espacio, pero sí va a ser importante, ¿no? Ahorita, obviamente, estamos trabajando con cosas que podemos observar. Por ejemplo, yo puedo sacar la magnitud de un vector en 2 dimensiones y ya, me queda claro que son sus componentes, ¿no? Pero ya cuando estamos en espacios más abstractos, va a ser un poco más complejo como lo podemos ver y por eso nos va a interesar luego trabajar con espacios normados, que son, bueno,
Hay todos, les digo, hay libros completos, hay cursos completos hablando de espacios normados y simplemente son espacios que puede definirse la magnitud de los vectores, ¿no? Pero bueno, digo, esto nada más fue como por si se me llega a salir norma, que sepan que estoy hablando en general de la magnitud, ¿no? Entonces, bueno, sacando la magnitud del vector, este que tenemos aquí, tenemos entonces la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y esto me queda raíz de 13, ¿no? Y entonces el vector u, que corresponde a este vector b, es igual a la componente en x, que es 2, entre raíz de 3 en y, menos la componente 3, bueno, o más la componente j, que sería menos 3, entre la raíz del vector, ¿no? Que es raíz, digo, la magnitud del vector, que es raíz de 13, ¿no? Y esto, si quieren, pues corroboren, ¿no? Que les da un vector unitario, ¿no? Que creo que se ve bastante claro. Yo aquí nada más lo voy a escribir, pero ya ustedes lo terminan. Aquí, por ejemplo, aquí me quedaría 4 entre 13 más 9 entre 13, ¿no? Ya se ve 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Entonces se ve que este efectivamente Da 1. da 1 exactamente, ¿no? Digo, era nada si quieren comprobarlo, ¿no? Y ya tenemos una forma de encontrar vectores unitarios cualquiera. ¿Y por qué nos va a interesar encontrar estos vectores unitarios? Si se fijan, ¿qué va a pasar con este vector? Si yo tengo cualquier vector aquí, vamos a pensar el vector b. Entonces, el vector unitario, ¿qué característica tiene? Es un vector que va en la misma dirección, porque ya vimos que en realidad no cambia la dirección. Al multiplicar por aquí nada más estoy multiplicando el vector por un escalar. El escalar es 1 sobre raíz de 3, pero bueno, solo estoy multiplicando por un escalar. No me va a cambiar la dirección y en este caso ni el sentido siquiera, ¿no? Pero tiene magnitud 1, entonces la norma, entonces este sería el vector u, cuya magnitud o norma es 1, ¿no? Y yo puedo agarrar este vector u y multiplicarlo por cualquier número y entonces puedo hacerlo más grande o más chiquito, de manera que yo hasta podría encontrar el vector b. Aquí, por ejemplo, lo podría multiplicar por raíz de 13 y voy a encontrar el vector b. Entonces va a ser importante. Yo tengo una forma de representar este vector b y ya, si quiero, nada más tengo que multiplicar por un escalar ese vector u y para hacer que me lo haga del tamaño, ¿no? Por eso va a ser importante que tengamos estos vectores unitarios y obviamente también por eso queremos los vectores y j, ¿no? El vector y, entonces este vector, que es de valor 1 en x, y el vector j es este vector, que es de valor 1 en y, ¿no? Entonces, esa va a ser la importancia, ¿no? Y nada más tenemos que estirarlos o acortarlos dependiendo del vector que nos interese encontrar, ¿no? Bien, entonces, ya con eso tenemos esas propiedades. Vamos a regresar a una que también ya habíamos revisado, ¿no? Que va a ser el producto escalar. Si tenemos estos vectores definidos por U1 y U2 como componentes y el vector B definido por B1 y B2 son sus componentes, entonces el producto escalar lo habíamos definido así, ¿no? De momento, hasta ahorita vimos que lo podíamos definir así por cómo hacíamos la multiplicación de una matriz por un vector, ¿no? Entonces veíamos que eso nos convenía hacerlo así. Ya habíamos dicho que lo íbamos a ver después, también para ver transformaciones, ¿no? Ahorita por lo menos tenemos con esa parte de los sistemas de ecuaciones una definición, ¿no? Vamos a ver ahorita esta definición un poquito más geométrica, pero lo importante es que, por ejemplo, podemos empezar, ¿qué pasa si sacamos el producto escalar de un vector consigo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendría U1, o perdón, B1 por B1 más B2 por B2, ¿no? Que esto me va a dar B1 al cuadrado más B1 al cuadrado, que se nota que entonces esto es la norma al cuadrado, ¿no? Esto de aquí realmente se ve, o la magnitud al cuadrado, ¿no? Esto va a ser una propiedad importante que podemos tener, ¿no? Porque ya es una propiedad que nos relaciona el concepto este de magnitud que hemos estado trabajando hoy con el de producto escalar que ya habíamos visto un poquito, ¿no? Entonces, bueno, esta va a ser una consideración. Ahora, antes de seguir con la interpretación geométrica, vamos a definir el ángulo entre los vectores, ¿no? Que es algo a lo mejor que ya tenemos intuitivamente, pero es necesario que lo pongamos más explícitamente, ¿no?
Nada más para que siempre tengamos bien claro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, si tenemos dos vectores distintos de 0, el ángulo alfa, vamos a llamarle alfa, entre estos vectores u y b, está definido como el ángulo no negativo más pequeño entre ellos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi plano cartesiano y tengo dos vectores, así, entonces, obviamente, ya saben que los ángulos, para que sean positivos, van en el sentido en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, siempre vamos a querer medir un ángulo positivo. Y este va a ser el ángulo entre los vectores, ¿no? Si este fuera U, bueno, ya le llamé B, y este fuera U. Este sería el ángulo θ, ¿no? Y hago hincapié en lo que sea positivo, porque podría tener este caso, ¿no? Si tengo este ángulo y tengo este otro ángulo, y yo quiero medir el ángulo de U a B, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo de U a B, podría pensar que es este, pero en este sentido yo estoy recorriendo un ángulo negativo, porque yo podría decir, es que este es el ángulo más chiquito entre ellos, pero este es un ángulo negativo, entonces ese no es el que me va a interesar en este caso, ¿no? Entonces aquí, pues sí, tendría que utilizar este de acá, ¿no? Porque es el ángulo, pues, es el ángulo no negativo, aunque se vea que es más grande el que ellos, ¿no? Pero entonces nada más es esa consideración, ¿no? Para hablar del ángulo entre los vectores siempre tenemos que utilizar el ángulo no negativo y que sea el más pequeño entre ellos, ¿no? Digo, en general este es un caso muy, muy estricto. Vamos a ver que hay otros casos que podríamos utilizar este, pero bueno, ahorita en la definición como la tenemos, vamos a quedarnos que este tendrá que ser el ángulo, ¿no? En general vamos a trabajar con vectores de este estilo, por cómo estamos haciendo las representaciones, ¿no? Pero bueno, ya tenemos la definición de este ángulo entre vectores y entonces ahora queremos dar la definición, ¿no? De el producto escalar o producto punto. Y entonces lo que tenemos es que si sean los ángulos U y B distintos de ceros y θ el ángulo entre ellos, entonces definimos el coseno del ángulo entre ellos de esta manera. Como el producto punto de U por B entre la norma de U o bueno, la magnitud de U por la magnitud de B. Vamos a ver ahorita cómo hacemos la demostración de esta igualdad, ¿no? Pero bueno, ya tenemos esa igualdad. Para poder hacer la demostración, vámonos directamente a la ley de los cosenos a recordarla, ¿no? Acuérdense, bueno, esta no la demostramos directamente, pero bueno, si alguien está interesado o interesado, lo podemos revisar luego con calma, ¿no? O sea, bueno, les puedo mandar copias, bueno, les puedo mandar unas copias, lo puedo mandar un video, lo podemos ver en clase si de veras es mucho interés, pero no es tan larga la demostración, pero bueno, es que luego la utilizamos mucho y bueno, si alguien quiere, sí la podemos ver, ¿no? De momento, nada más para cubrir el material de hoy, déjenme, la vuelvo nada más a citar, la ley de los cosenos, y nada más recordando, porque esta realmente sale directamente de los triángulos, la ley de los cosenos para triángulos es así, ¿no? Si tenemos que la magnitud o lo que mide este ángulo es A, digo, este lado es A, este lado es B y este lado es C, con los ángulos alfa, beta y teta, que le voy a llamar en este caso, entonces voy a tener que C, en este caso es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno de teta, ¿no? Ya saben que era el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy ocupando, ¿no? Si quiero llevar esto, hacer una analogía ahora con los vectores, yo lo puedo poner así, ¿no? Ahora tengo el vector B, que estaba por el B1, B2, tengo bueno, este es el vector B, tengo el vector U, que está definido por U1, U2, y tengo este lado de aquí, ¿no? Que yo lo podía definir como la resta de los vectores, ¿no? Lo puedo poner como B menos U. No me interesa mucho ahorita el sentido porque, bueno, nada más estamos viendo la magnitud, qué tan grande es este lado, ¿no? O este vector que estoy formando. Entonces, si me interesa ver qué tan grande es este vector, yo lo puedo definir así, ¿no? Entonces voy a tener que la magnitud de B menos U al cuadrado, porque aquí lo tengo así por la ley de los cosenos, es igual a la magnitud de B, menos la magnitud de U al cuadrado, porque aquí lo tengo así por la ley de los cosenos, es igual a la magnitud de B, menos la magnitud de U al cuadrado, porque aquí lo tengo así por la ley de los cosenos, es igual a la magnitud de B, menos la magnitud de U al cuadrado, porque aquí lo tengo así por la ley de los cosenos, es igual a la magnitud de B, menos la magnitud de U al cuadrado, porque aquí lo tengo así por la ley de los cosenos, es igual a la magnitud de B, menos la magnitud de U al cuadrado, porque aquí lo tengo así por la ley de los cosenos, es igual a la magnitud de B, menos la magnitud de U al cuadrado, porque aquí lo tengo así por la ley de los cosenos, es igual a la magnitud de B, menos la magnitud de U al cuadrado, porque aquí lo tengo así por la ley de los cosenos, es igual a la magnitud de B, menos la magnitud de U al cuadrado, porque aquí lo tengo así por la ley de los cosenos, es igual a la magnitud de B, menos la magnitud de U al cuadrado, porque aquí lo tengo as
al cuadrado más la magnitud de U al cuadrado. Estamos utilizando magnitud porque en la ley de los cosenos, acuérdense, nos interesaba el tamaño del lado del triángulo, ¿no? Entonces, si me interesa el tamaño, pues me interesa la magnitud, ¿no? Entonces, la magnitud de la resta es igual a la magnitud de B al cuadrado más la magnitud de U al cuadrado menos 2 veces la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Simplemente fue por definición, ¿no? De la ley de los cosenos. Ahora, por otro lado, por lo que ya habíamos visto en el caso de de cuando hacíamos el producto punto de un vector por él mismo, este de aquí, de hecho aquí me faltó un cuadrado, la norma al cuadrado, o la magnitud al cuadrado, la puedo ver de esta forma, ¿no? Ya habíamos visto que cuando tenemos la magnitud al cuadrado se puede ver como el producto punto o el producto escalar por él mismo, ¿no? Y se ve además una analogía con el binomio, ¿no? Entonces yo lo puedo escribir esto así y entonces ya lo puedo ir haciendo las multiplicaciones, ¿no? Entonces me queda B por B, me queda, que es bueno, el producto punto por él mismo, más el producto punto de U por él mismo, menos 2 veces U por B, ¿no? Directamente. Entonces, esto sale de dos definiciones. Por un lado, esta de aquí salió por la ley de los cosenos, y esto nada más directamente de cómo está definido la magnitud al cuadrado, ¿no? Entonces, igualémoslas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las igualamos, porque es lo mismo. Esto de aquí tiene que ser lo mismo a esto de acá. Y entonces, se ve que esto se va con este se va con y el menos 2 se va con este menos 2, ¿no? Entonces me va a quedar la norma de U o la magnitud de U por la magnitud de B coseno del ángulo entre ellos es igual a U producto escalar por B, que es esto que tenemos acá. Y ya haciendo el despeje podemos poner que el coseno del ángulo entre ellos es igual al producto escalar de U por B entre la norma de U por la norma de B, ¿no? Entonces, ese es exactamente de dónde viene esa definición, ¿no? Que salió directamente nada más de cómo se define la ley de los cosenos y de cómo ya habíamos demostrado esto, que esto de aquí es igual al el producto escalar consigo mismo, ¿no? Ahora, algo importante, por ejemplo, que tenemos aquí es cómo lo podemos definir, que son de las cosas más importantes y de ahí viene lo importante de los espacios normados. Por ejemplo, si yo tengo dada esta definición supongamos que tengo estos vectores aquí, el vector U, vamos a ponerlo por simpleza ahorita, sobre el eje de las X, y el vector B aquí, y si yo quiero sacar, por ejemplo, esto de aquí, ¿quién sería? Yo puedo hacer esta proyección para acá, y esto de aquí, pensando en triángulos, ¿qué sería? Esto, ya lo vimos, por ejemplo, en el círculo unitario, este lo podríamos ver como B, déjenme lo pongo ahorita así, B, por el coseno de teta, ¿no? Es lo que valdría este cateto de aquí, lo que tengo aquí dibujado, ¿no? Ahora, como este es un vector, pues esto no tendría mucho sentido así, entonces déjenme le pongamos que es su magnitud, ¿no? ¿Cuánto vale el vector y cuánto vale su componente en X? Pues sería esa parte de ahí, ¿no? Nada más lo que tengo ahí dibujado. Entonces podría ser que yo nada más estoy viendo qué tanto se parece U, digo, qué tanto se parece el vector B al vector U, que es básicamente lo que me está dando ahí, ¿no? Y por otro lado lo podría yo pensar, por ejemplo, si tuviera una lámpara por arriba de estos vectores, supongan que tengo el vector aquí y el vector acá, y pongo una lámpara, parecería que es una sombra, ¿no? Una sombra que se está proyectando, que sería la palabra a la que quería llegar. Estoy proyectando la sombra de B en el vector U. Y entonces este producto, este escalar, lo que me está dando es la proyección, de alguna forma, ¿no? Y fíjense ustedes de alguna forma qué es lo que va a pasar si este se va ahí. Se va levantando. Si yo lo voy haciendo, si lo tengo así poquito, con un ángulo muy pequeñito, pues básicamente yo cuando haga la multiplicación de U por la norma de B coseno de teta va a ser pues, un número un poco grande. Pensemos que, por ejemplo, los dos tienen una magnitud de 1. Si el ángulo es muy pequeñito, casi al multiplicarlos casi va a ser 1, ¿no? Si yo voy levantando el vector B,
o voy incrementando el ángulo teta, lo que va a hacer que ese U coseno de teta se va haciendo muy chiquito, ¿no? Porque ya sabemos que el coseno se va haciendo chiquito conforme nos acercamos a pi medios. Y entonces eso me va diciendo que la sombra se va haciendo más chiquita y entonces también parecería, o lo que yo podría decir, que se parecen menos los vectores. El vector U y el vector B se parecen mucho cuando pues, el producto entre ellos es bastante grande, ¿no? Y se parecen nada cuando el producto entre ellos pues es básicamente cero, ¿no? Entonces para allá es a donde vamos a ir ahorita. Pero bueno, esa es la interpretación que nos interesa mucho de estos espacios también con producto escalar, ¿no? Que también van a ver que se llama producto interno, ¿no? En otros casos ya más avanzados se les llama producto interno en lugar de producto punto o producto escalar, ¿no? Pero bueno, esos solo son nombres que ustedes pueden llegar a ver en los libros, ¿no? Ya libros más avanzados es cuando se les llama producto interno. Pero bueno, vamos a continuar con estas definiciones ya para acabar porque, bueno, ya casi se nos va la hora. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos esta definición de producto, podemos, por ejemplo, utilizarla para sacar el ángulo entre vectores, ¿no? Supongamos que tenemos este vector y que tenemos este vector y queremos sacar, ya se descompuso esto como le gusta, queremos sacar el ángulo entre ellos. Entonces vamos a ocupar la ecuación, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que sacar el producto escalar. Directamente nos vamos. 2 por menos 7 y 3 por 1, ¿no? Aquí lo puse explícito para que quedara claro que ese 1 no es que me lo haya comido, ¿no? Es que, bueno, la multiplicación no se aprecia, ¿no? Entonces me queda menos 14 más 3, me queda menos 11. También es una cosa importante aquí, que nada me impide que tenga yo un producto escalar negativo, ¿no? Entonces, bueno, luego vemos qué significa que nos queda un producto negativo. Entonces, bien, ahora, por otro lado necesitamos la magnitud, ¿no? Lo que queremos obtener, obviamente, es el ángulo entre ellos, entonces, ya despejada es de esta forma, ¿no? Necesitamos el producto escalar y la norma de los vectores. Entonces, saco la norma de U, que va a ser 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9, entonces me queda raíz de 13. Y luego la norma de 7, la norma de B, que es 7 por 7, 49, y 1 por 1, 1, ¿no? Entonces me queda raíz de 50. Y entonces ya aplicando la fórmula, me va a quedar que coseno de teta es igual a el producto escalar de U por B entre la norma, que entonces me queda menos 11 entre raíz de 13 por raíz de 50. En este caso ya nada más por ponerlo de una forma un poquito más cómoda, por propiedades de las raíces, esto los puedo multiplicar y entonces ya me queda menos 11 entre la raíz de 650, que es un número ya cualquiera, ¿no? Y aquí, obviamente, si queremos conocer cuánto vale el ángulo, entonces tenemos que despejar, ¿no? Aquí que tenemos que coseno de teta es igual a menos 0.43, hagan el numerito, nada más aquí lo puse para que sea un poco más rápido. Y si queremos conocer el ángulo ya tal cual, pues aplicamos el arco coseno, ¿no? Si lo dejan su calculadora en grados, les va a quedar que es un ángulo de 115. Y si lo dejan en radianes, bueno, nada más si lo quieren verificar, es de 2 radianes, ¿no? O 115, ¿no? Entonces, algo importante, aquí, por ejemplo, nos quedó un valor negativo, que viene de este negativo de acá, y parece ser que el ángulo es mayor que pi medios, ¿no? Entonces, podría ser que por ahí nos está diciendo también si el ángulo es mayor de 90 grados o menor de 90 grados, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo ahí, luego seguiremos hablando un poquito de estos productos es que ya ahorita que me acuerdo de la palabra de producto interno, ahora solo pienso en producto interno, ¿no? De estos productos escalares. Pero bueno, si se me va igual que la palabra norma, ya saben que producto interno es de producto escalar o de producto punto, ¿no? No me gusta mucho utilizar producto punto porque, bueno, eso se me hace muy como de prepa, ¿no? Producto punto o producto cruz, que luego veremos que también, ¿no? Producto cruz es un producto vectorial, ¿no? Pero bueno, ese lo veremos mañana. Pero tampoco está mal, ¿no? O sea, realmente no es mal decirle producto punto o producto cruz al otro, que todavía no vemos, pero bueno, nada más si quieren ser más formales y verse más apantalladores, pues pueden decir producto interno y nadie les puede decir que están equivocados tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos una herramienta que nos sirve para ver cuando los vectores son paralelos o perpendiculares, ¿no? Porque básicamente tenemos con este producto
escalar, que podemos ver el ángulo entre los vectores, ¿no? En particular, bueno, cuando son paralelos o perpendiculares. Y entonces, bueno, nada más con base en ello vamos a definir los vectores paralelos. Vamos a decir que dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o de pi, ¿no? Ese ya es por definición que nosotros tenemos. Y la que nos va a interesar en este caso ahora es si el producto escalar es 1 o menos 1, ¿no? Ya sabemos si el producto escalar, entonces me va a dar que son, los dos están en la misma dirección, o si están en sentido opuesto, ¿no? Que siguen siendo, en este caso, si está uno para acá y otro para acá, siguen teniendo la misma dirección, nada más que uno está en sentido opuesto, ¿no? Y es cuando nos daría el menos 1, ¿no? Pero bueno, ahorita hacemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, demostremos que los vectores U, definido de esta forma, y el vector B, definido de esta forma, son paralelos, ¿no? Esto es lo que nos interesa ahorita, ¿no? Entonces, a ver qué son paralelos, pues ya, aplicamos directamente la ecuación y sacamos el producto escalar, ¿no? Entonces ya me queda 2 por menos 4 y menos 3 por 6, y ya entonces me va a quedar menos 8, menos 18, y esto es igual a menos 26. Ahora vamos a las magnitudes. Entonces me queda 2 por 2, 4, más menos 3 por menos 3, 9, entonces me queda raíz de 13, y luego este de acá, ¿no? Vamos a sacar su magnitud, me va a quedar 4 por 4, 16, bueno, menos 4 por menos 4, 16, y 6 por 6, 36, que es igual a 52. Aquí lo que quiero que noten, que es algo interesante, que este 52 lo puedo ver como 2 por raíz de 13. Que si se fijan, en realidad, de aquí a acá, pues básicamente se ve que qué operación tendría que ser para de U llegar al vector B. ¿O cómo podría reescribir el vector B? Digo nada más para verlo. De esta forma, ¿no? El Por vector menos B 2, ¿no? es igual a menos 2 veces el vector 1. Entonces eso, pues se ve que sí, efectivamente, pues nada más saqué el menos 2, el valor absoluto, ¿no? Para la norma, ¿no? Entonces ya tenemos este valor de aquí y nos vamos a la fórmula. Entonces me va a quedar el producto escalar de U por B entre las normas, entre las magnitudes, es igual a menos 26 que ya tenía aquí, por raíz de 13 por 2 veces raíz de 13, ¿no? Entonces me va a quedar 2 veces raíz de 13 por raíz de 13 es 13, ¿no? Y esto se ve que es 26, entonces me va a quedar que esto es menos 1, ¿no? Y efectivamente, ya como también lo habíamos comprobado, por ejemplo, cuando yo multiplico un vector por un menos número negativo, lo que me lo va a hacer es cambiar hacia el otro sentido, ¿no? Y entonces cuando cambian de sentido, pero están en la misma dirección, pues entonces me va a quedar un menos 1 aquí, ¿no? Que es lo que me está dando, bueno. Y ya si sacamos el ángulo cuyo coseno es menos 1, pues ya sabemos que es pi, ¿no? Exactamente lo que nos está dando, ¿no? Entonces ya podemos sacar cuando tiene un ángulo de pi radianes entre ellos. Bien, eso es cuando tenemos un vectores paralelos, ¿no? Ahora también tenemos cuando son vectores ortogonales. Ortogonales o perpendiculares, ¿no? Que es similar, ¿no? Cuando son vectores ortogonales, entonces lo que tenemos es que es un ángulo de pi medios entre ellos, ¿no? Digo, lo podemos tener un ángulo para acá, que sería pi medios, o menos pi medios para acá, ¿no? Que sería igual exactamente. Pero bueno, ese va a ser exactamente el mismo caso que cuando son paralelos con uno u otro sentido, ¿no? Vamos a quedarnos ahorita con este de pi medios, porque lo que va a suceder es que en este caso el producto escalar es 0, ¿no? Entonces, bueno, no hay mucho problema, ¿no? Por ejemplo, aquí no tenemos el caso de 1 menos 1, ¿no? Aquí directamente me va a dar 0, ¿no? Si tenemos este vector y este vector, vamos a ver que sean ortogonales, ¿no? Entonces vamos a sacar primero, tendríamos que sacar el ángulo entre ellos, vamos a sacar directamente el producto escalar. Entonces me va a quedar 3 por menos 4 y 4 por 3, ¿no? Entonces aquí me va a quedar menos 12 más 12, 0. Y ya directamente aquí, no importa lo que tenga abajo, si esto de acá arriba, si el numerador es igual a 0, pues esto es igual a 0. Y entonces ángulo cuyo coseno es 0, pues pi medios, ¿no? Y ya, directamente tengo que puedo encontrar entonces, a través de la definición del producto escalar, cuando dos vectores son paralelos o cuando dos vectores son perpendiculares, ¿no? Y bien,
Aquí ya nada más déjenme defino este primer concepto y lo dejamos aquí ya nada más para no hacer la clase tan pesada. Pero sí me interesa para que por lo menos vayan viendo, por ejemplo, el primer problema de la tarea, ¿no? Todo esto que vimos fue para ir construyendo, para llegar a este objeto, ¿no? Entonces, como ya tenemos la herramienta para ver cuando tenemos ortogonalidad entre vectores, entonces podemos también definir lo que es la proyección para poder definir esto, ¿no? Como ya habíamos visto de lo que estuvimos platicando bueno, hace un ratito, nosotros podemos, por ejemplo, ver cuando tenía el vector completamente horizontal, si yo pongo una lámpara, que estoy proyectando la sombra, ¿no? De este vector sobre el eje. Pero entonces podría hacerlo en cualquier caso. Por ejemplo, si yo pusiera una lámpara aquí, perpendicular al vector U, que me le pongo su rayita, su gorrito, y tuviera una lámpara perpendicular al vector U, yo podría proyectar igual una sombra, ¿no? Una sombra que ahora yo quiero que esté proyectada sobre el vector B. Entonces va a ser la proyección de U sobre el vector B, ¿no? Y entonces a esa proyección la puedo definir de esta manera, ¿no? Es importante que noten aquí quién es el que está acá abajo, la proyección sobre B del vector U, ¿no? Nada más porque podríamos tenerlo al revés. Yo podría hacerlo al revés. A lo mejor quisiera poner la lámpara del lado de B y quiero proyectar B sobre el vector U. Pero bueno, nada más acuérdense bien. Ahorita nada más vamos a trabajar del otro estilo, pero que quede claro que sí hay que checar bien esto, ¿no? ¿Quién es el que está aquí abajito? Que esa es una anotación nada más cómo se denota, ¿no? Entonces estamos sacando la proyección de U sobre el vector B. Y la llamamos de esta forma. Vamos a ver por qué lo tenemos así, ¿no? Para sacar la proyección, entonces primero tenemos que sacar la componente escalar de B. Entonces, por ejemplo, si aquí, así, de aquí yo quiero sacar cuánta es la componente que tengo aquí de este vector, entonces yo tengo U por B entre bueno, U por el producto escalar de U por B entre la norma de B. ¿Qué es lo que voy a tener así? Si yo tengo U, bueno, ya lo dejo de este color. U por B es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Si esto yo lo divido entre B, esto lo divido entre B, entonces esto me va a quedar la norma de U, coseno de teta, ¿no? Entonces se ve que lo que estoy haciendo es tener cuál es el tamaño, básicamente esto es un escalar, ¿no? Esto de aquí ya lo tengo como escalar y el coseno siempre es un escalar, ¿no? Entonces cuando ya tengo del vector U que tenía aquí, ya voy a ver cuál es el tamaño de la sombra que está proyectado sobre el vector B. Eso es lo que me está diciendo la componente, ¿no? Ahora, yo solo tengo ahí un número. ¿Cuál es el tamaño de la sombra? Y obviamente yo quiero tener que el vector de la proyección, ¿no? Necesito decir que esté en la dirección del vector B. Para lo cual, entonces, esto que tengo aquí, yo lo multiplico por un vector. Entonces, esto de aquí yo lo puedo multiplicar por el vector B, para que tenga la dirección, ¿no? Porque yo ahorita nada más tengo un escalar que ya sabemos que no modifica ni la dirección de un vector. Pero obviamente yo no quiero que el vector B me interfiera en el tamaño de la sombra que ya saqué. Como nada más me quiero quedar con la dirección del vector B, entonces yo lo voy a multiplicar por el vector B entre la norma de B. De esa manera me estoy quedando con el vector unitario que no tiene magnitud, que su magnitud es 1, más bien, ¿no? Porque que no tenga magnitud tendría que ser un vector 0, ¿no? Tiene magnitud 1, ¿no? Entonces ya sé que no me va a modificar lo que mida la sombra de la proyección de U. Entonces, si se fijan, si esto de aquí lo multiplica acá, pues lo multiplico también de este lado, ¿no? Para que no me afecte. Entonces, me queda la norma, el producto escalar de U por B multiplicado por el vector B entre la norma cuadrada de B, ¿no? Que es básicamente lo que tengo acá. Y entonces lo que tendríamos que ver, ¿no? Para sacar la proyección. Y bueno, aquí por ejemplo,
Ya nada más quería hacer un último problema. Ahorita, bueno, luego llegamos a revisar lo que tengo, lo que pasé. Nada más aquí es, por ejemplo, ya que tenemos la componente, la proyección, que sería este vector que tengo aquí. La proyección es este vector que tengo aquí. Pues me falta sacar, a lo mejor si me interesa, esta que tengo acá, ¿no? Que sería la componente perpendicular a B. Pero bueno, eso es lo que ahorita, bueno, la siguiente clase empezamos con eso y regresamos a ella. Pero lo que sí quiero que se lleven ahorita, por ejemplo, si quisiéramos sacar la proyección, dado este ejemplo, déjense los copio por si todavía no lo tienen del todo la ecuación. Ya rápido, porque, bueno, ya me alargué mucho. O digo, si no, de todos modos aquí la partimos, ¿no? La siguiente clase. Pero bueno, por si alguien se anima a intentar resolver uno de los problemas. El primero, bueno, de hecho podrían resolver hasta los primeros 2 problemas de la tarea. Aquí me faltó esto, ¿no? Entonces, primero tendríamos que sacar el producto escalar, ¿no? En este caso, que estoy queriendo encontrar la proyección de B sobre 1. Acuérdense, este es importante, sobre B del vector 1. Saco el producto escalar, U por B, que es igual 2 por 1, 2. Y 3 por 1, 3. Esto es igual a 5. Ya tengo esto de aquí. Me falta la norma, ¿no? La norma de B al cuadrado. Entonces, me va a quedar, bueno, lo voy a poner para que quede claro de dónde salió. 1 y 1 al cuadrado, ¿no? Aquí tendría que sacar, si fuera la norma, la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Pero como está la norma al cuadrado o la magnitud al cuadrado, pues la dejo así, ¿no? Y esto es igual a 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que me diría, bueno, lo que me diría la sombra entre la magnitud de B, que es todo esto de que tengo aquí, es 5 medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la proyección. Bueno, ya me fui ahorita un poquito desordenado y pero es que quería terminar sin hacer la clase mucho más larga. Entonces aquí me queda 5 medios, que es esto de aquí, por el vector B, ¿no? Acuérdense que tenemos que multiplicar porque todavía no tenemos una dirección, solamente tenemos cuánto mide la sombrita, ¿no? Entonces eso se multiplica por el vector I más J, ¿no? Entonces la proyección sería 5 medios de I más 5 medios de J. Bastante sencillo, ¿no? Lo importante es el concepto de proyección, ¿no? Les digo, nos falta ver la componente ortogonal, pero bueno, ahorita por lo menos sí quiere llegar a esta parte porque les va a servir para directamente así se resuelve el problema 1. El problema 2 también se resuelve utilizando directamente esto, pero nada más tienen que ver un poquito de cómo lo definirían. Bueno, no exactamente proyección, pero sí el concepto de producto escalar, ¿no? Entonces, bueno, ya, déjenme lo dejo por aquí, sí se me alargó un poquito la clase. Pero bueno, es que con lo primero creo que me fui un poco más lento de lo que tenía planeado. Bueno, si no tienen dudas de cómo obtener la proyección de un vector sobre otro, entonces lo dejamos aquí y nos vemos mañana para terminar este problema con calma. Revisamos este tema de la componente ortogonal para que vean de dónde sale, lo calculamos y nos vamos a ver sobre el espacio, ¿no? Déjenme ver el chat. No está larguita, vas a ver en realidad. Fíjate, el problema 1 ya lo resolví ahorita. Lo que me tardé en hacerlo sale el problema 1. Déjame rápido, pongo aquí. Entonces, directamente así, tal cual, como formulazo, si quieren, lo pueden resolver ahorita el problema 1 en el tiempo que queda de clase. Aquí, por ejemplo, vimos la proyección del vector. Ahí déjenme lo veo. El vector 2,3 y el 1,1, ¿no? En la tarea van a tener el vector 4,5 y el vector 5,-2. Y directamente es aplicar, ¿no? Entonces sacan el producto escalar de U con B, sacan la magnitud de B al cuadrado y tal, ¿no? Entonces directamente así lo que hicimos ahorita, que ya vean que este problema
Digo, si lo hice desordenado, ustedes lo harán un poquito con más detalle y menos, con menos desorden, pero como sea, ya lo terminamos, ¿no? Y luego el vector 2, digo, el vector. El problema 2 que puede sonar feo porque dice demuestren, pero en realidad fíjense que dice que el vector AI más BJ es perpendicular a la recta AX más BY más C. Entonces ustedes nada más lo que tendrán que ver es cómo definen esos vectores. Bueno, un vector ya lo tienen directamente, entonces nada más la recta, cómo la hacen para que tengan un vector ahí y que hagan el producto escalar. Y nada más tendrían que hacer como resolvimos este de aquí, que también, si se fijan, fue un problema muy sencillo, que ya ni utilicé mucho más, ¿no? Este problema de aquí es similar al problema 2 de la tarea, ¿no? El vector U directamente ya lo tiene, que es el vector A y B, A, B, y ya nada más esa recta tienen que ver cómo la escriben, ¿no? Para que les dé un vector, lo más sencillo que se les ocurra, ese es, digamos, el caso interesante es ver cómo se les ocurre ese, y ya, sacan el producto directamente escalar, así, y ya lo tienen completado. En realidad, digo, si no, no está nada larga, ¿no? Y van a ver mañana, revisamos el problema 3, 4 y 5, que ya directamente también vamos a resolver un problema igualito al del problema 3. Si alguno ya ha visto producto vectorial o producto cruz, ya sabrán cómo resolver bueno, si ya han visto el producto vectorial, que de todos modos vamos a verlo mañana con calma, ya sabrán cómo resolver el problema 3 y el problema 4. Y el problema 5 es una combinación ahí de productos que revisaremos con calma, ¿no? Pero sí van a ver que no está tan pesada, ¿no? Intenten por lo menos estos dos problemas y si hay alguna duda, ahorita aprovechen los 45 minutos que queden para intentar hacer esos dos problemas. Hoy no les dejé ningún problema moral. Entonces aprovechen esos 45 minutos e intenten hacer esos dos y cualquier duda que tengan, pues la revisamos mañana para empezar la clase. Pero van a ver que es muy similar a lo que resolvimos aquí en clase. ¿Alguna otra duda de la tarea? O bueno, de lo que vimos aquí, de lo que estuvimos revisando. No. ¿No? Bueno, entonces si ya no hay dudas, intenten eso. Igual si no, me pueden escribir a Telegram como siempre, o al correo, o al Classroom. Y si no, nos vemos mañana. Bye, prof. Sale, nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Sale, hasta luego.